Nos encontramos, querida comunidad, en este domingo tan rico en donde el Señor se hace presente en la historia nuestra a través de la rica experiencia de dos aconteceres. Primero, podríamos decirlo así, en la fracción de la palabra, pero también en la fracción de la Eucaristía. Este domingo escuchamos al profeta que nos vuelve a insistir sobre una temática tan importante como es la vuelta de ese pueblo de Israel del exilio y cómo Dios, de una manera tan gratificante a través del profeta, le presenta la riqueza de un banquete. Me llama la atención algunas palabras que expresa el propio profeta, dicha por Dios, que es un banquete gratuito, que no hay que pagar nada. Pero hay en ese banquete algunas cosas que son importantes para nuestro proyecto de fe. Por ejemplo, nos habla muy claramente del agua. El agua, por supuesto, para el concepto de la Biblia, significa la vida. Y es tan rico porque nos recuerda también a nosotros que Dios nos otorga por medio del bautismo en el agua la vida hacia la eternidad. Pero también nos presenta el trigo. Y yo diría que había que traducirlo un poquito, que ese trigo se convierte luego en el pan. Y ese pan, recordemos que es el alimento primario del pueblo al cual Dios empieza a construir su camino y su historia. El pan para ellos es como para nosotros el arroz, digámoslo así. Es una expresión muy profunda de algo que permanece siempre en su acontecer de vida. Pero también nos invita a reflexionar sobre la leche y el vino, que para ellos significaba la fertilidad de la tierra prometida. Y por último presenta unos platillos, dice el texto de hoy. Esos platillos me llaman la atención porque serían el banquete mesiánico. Yo diría que Dios está proponiéndole a ese pueblo llamado por Él a que experimente la confianza en Él, a que pueda caminar con Él, a que sepa poner todos sus proyectos y sus planes en la misión que Él le tiene encomendada. Es tan importante confiar en Dios, que es la riqueza más grande que nosotros como seres humanos podemos tener al acercarnos al misterio de la gracia. Mientras tanto, San Pablo nos recuerda este domingo algo muy importante. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? La desnudez, el hambre, las dificultades, los problemas, la crisis. Nada de esto nos puede separar, porque Dios ha hecho un plan con nosotros basado en un misterio de amor, presente en Cristo Jesús, que es la bendición del Padre para la vida humana. Y aun cuando el hombre en un momento en su libertad pudiese caer en el libertinaje, Dios siempre estará con los brazos abiertos esperándonos para recibirnos. Y esto es lo rico de nuestro Dios, que es un Dios que siempre está dispuesto al hombre que quiere convertirse, al hombre que quiere cambiar, al hombre que quiere experimentar esa gracia. Por eso lo maravilloso es que hoy nosotros podamos abrirle a Dios desde nuestra estructura humana nuestro corazón a Él. Podamos abrir nuestra sencillez para que Él pueda entrar y hacerse presente en nuestra historia. Cuando uno empieza a entender esto, entonces vence los miedos, los obstáculos de la vida diaria y verdaderamente se proyecta hacia ese misterio que Él quiere revelarnos. El Evangelio de San Mateo nos deja ya un poquito el término de las parábolas e inmediatamente nos introduce en el momento de San Juan Bautista, en ese momento crucial de su historia y cómo Jesús se separa por un momento. Separarse simboliza entrar en el camino de la oración. Esta debe ser una característica propia de nuestros tiempos hoy en el mundo cristiano. Aprender a tener ese espacio de separarnos para atender a la voz de Dios, para escuchar a Dios que se quiere comunicar con nosotros. Y desde esa experiencia de separarse, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ve las necesidades de la naturaleza del hombre. Primero, podemos decir, la gente buscaba a Jesús porque necesitaba la salud corporal, pero también tendríamos que decirle que la gente buscaba a Jesús por el alimento material. Por eso, viendo la situación del ser humano, Jesús narra claramente en ese texto diciendo, parecen ovejas sin pastor. La necesidad de acompañar al pueblo de Dios y de enriquecerlo a través de ese contacto directo con la gracia de Jesucristo. Me lleva mucho a la experiencia y me llama la atención que Jesús le pida a sus discípulos que entreguen el pan, 5 panes y 2 peces. Es decir, aprender a compartir, aprender a dar de lo mío, aprender a enseñar de mi propia experiencia al otro. Dentro de esta expresión podríamos decir que hay aspectos que me llaman la atención. Por ejemplo, hay un gran ramo de profundidad teológica en la cual el Señor nos enseña
cómo era la celebración o cómo se hacía presente la acción del pan. Por ejemplo, encontramos en el desierto cuando Dios alimenta al pueblo de Israel con el maná, encontramos los panes de Eliseos, encontramos también ese sentido verdadero de que Dios va acompañando a su pueblo en los diferentes aconteceres, como la de hoy, a través del profeta Isaías, cuando nos habla del banquete mesiánico. Y por último, podríamos decir que todo esto nos lleva a la conexión de la fracción del pan nuestro. Yo diría que Jesús toma, para que la comunidad experimente ese camino, la misma experiencia que vivía el pueblo de Israel. Primero toma el pan en las manos, hace una acción de gracia elevando los ojos al cielo, y luego de haber hecho esa acción de gracia, comparte fraccionando el pan para darle de comer a los demás. Pero me gusta algo que me llama la atención con mucha riqueza. Jesús le da los panes a los apóstoles para que ellos vayan y los compartan con sus hermanos. Es decir, se convierten en esos intermediarios entre Dios y los hombres. Es lo que nosotros experimentamos a través de la Eucaristía. Cómo Dios de una manera infinita utiliza el ministerio sacerdotal para darle de comer a su pueblo en la fracción del pan. Esta riqueza entonces nos hace hoy comprender ese significado tan maravilloso, que Dios quiere la curación del hombre también a través de ese pan verdadero, el pan que da la vida, que nos hace producir ese camino. Yo te invito a ti, querido hermano, a que vivas la Eucaristía y comprendas y que cierres al final de la celebración tus ojos y les des gracias a Dios por todo lo que te ha regalado, por todo lo que le permites ofrecer. Si hay una cosa que estoy convencido que Dios le agrada, es cuando el hombre al final de la Eucaristía dice: gracias, Señor, gracias por haberme dado esta semana, por haberme permitido compartir la experiencia de tu amor. Yo te invito a que hagas eso en este momento, que cierres tus ojos, le agradezcas a Dios por todas las cosas que te da y que Él sea un impulso para tu vida, para que sigas caminando en este proyecto de fe, esperanza y caridad. Que así sea.